La Primera Guerra Mundial se suponía que iba a ser una guerra corta y gloriosa, pero en 1916 un nuevo tipo de guerra industrializada ha llevado a cifras muertos a millones sin fin a la vista. Tipo, los bloqueos navales están empezando a causar escasez de alimentos y combustibles en Europa, mientras que miles de mujeres ingresan a la fuerza laboral, lanzando a los hombres enviados a la lucha por millones. Todos los bandos están preparados para una larga guerra. La guerra había durado ya año y medio, mientras que los aliados continuaban luchando contra las potencias centrales recientemente unidas por Bulgaria. En el mar, los británicos mantenían su bloqueo naval a Alemania, impidiendo la importación de alimentos y otras materias primas vitales. Alemania respondió con un bloqueo de submarinos contra Gran Bretaña, pero tenía que limitar sus ataques para evitar provocar a Estados Unidos, cuyos ciudadanos ya se habían visto atrapados en fuego cruzado. En el frente occidental, las tropas francesas, británicas y belgas estaban atrincheradas frente a los alemanes, ambos lados atrapados en el sangriento estancamiento de la guerra de trincheras. En el frente oriental, los rusos habían puesto fin a su larga retirada y estabilizado la línea. Su ejército había sufrido enormes pérdidas. En el frente italiano, las tropas italianas lanzaron una serie de costosos y fallidos ataques contra las fuertes defensas austrohúngaras. Mientras que en el frente de los Balcanes, las potencias centrales habían invadido Serbia, cuyo ejército se vio obligado a realizar una amarga retirada a través de las montañas albanesas. Ahora, el 5 de enero, las tropas austrohúngaras atacan Montenegro. Se retrasa la batalla de Mojkovac, pero 3 semanas más tarde, Montenegro se ve obligado a rendirse. En el frente del Cáucaso, los rusos lanzan una sorprendente ofensiva invernal contra las fuerzas otomanas. 6 semanas después, las tropas rusas ocupan la ciudad de Erzurum y en abril capturan el puerto del Mar Negro de Trebisonda. Mientras tanto, los británicos transportan 2 lanchas motrices al lago de Tanganica, en África. Finalmente llegan después de un viaje de 10.000 millas por mar y tierra y ayudan a los británicos a tomar el control del estratégico lago de las fuerzas alemanas locales. El mismo mes, en Camerún alemán, las tropas alemanas, sitiadas en la montaña Mora durante 18 meses, finalmente se rinden a los aliados. Marca el final de la campaña en Camerún. En el frente occidental, los alemanes desatan un devastador asalto a la fortaleza francesa de Verdun. El general alemán Erich von Falkenhayn sabe que Francia defenderá esta ciudad simbólica hasta el último hombre. El plan, en sus propias palabras, es desangrar a Francia hasta dejarla blanca en su defensa. Es la estrategia de desgaste. Verdun se convierte en una de las batallas más aterradoras de la guerra, una máquina trituradora, donde las divisiones de infantería son destruidas casi tan rápido como pueden ser enviadas. En Gran Bretaña, 1 millón de hombres ya se han ofrecido como voluntarios para el servicio militar, pero el gobierno se da cuenta de que no es suficiente, convirtiéndose en la última potencia en introducir el reclutamiento. Esa primavera, en el frente occidental, las tropas británicas son las últimas en recibir cascos de acero. La naturaleza de la guerra de trincheras produce una alta proporción de heridas en la cabeza, el Stahlhelm alemán, el casco Adrian francés y el casco de acero Mark I británico ofrecen poca protección contra esquirlas y metralla. Portugal, un país neutral, ha estado cooperando con los británicos, lo que parece ofrecer la mejor oportunidad de mantener su colonia africana, Angola. El 9 de marzo, Alemania responde declarando la guerra a Portugal. En el frente oriental, Rusia lanza un ataque cerca del lago Nar
para aliviar la presión sobre los franceses en Verdún. Pero es un desastre. Hay 100.000 bajas rusas y el ataque no logra desviar a ninguna tropa alemana de la lucha en Verdún. En Dublín, los republicanos irlandeses inician un levantamiento armado contra el dominio británico. Se conoce como el levantamiento de Pascua y es sofocado después de 6 días de enfrentamientos callejeros. En Medio Oriente, después de un asedio de 5 meses, las fuerzas británicas en Quds se rinden. El general Townsend lidera a 9.000 soldados británicos e indios hacia el cautiverio. Aproximadamente la mitad morirá más tarde por inanición o enfermedad. Gran Bretaña busca el apoyo árabe en su lucha contra el Imperio Otomano, por lo que ha prometido a los líderes árabes un Estado árabe independiente. Pero ahora Gran Bretaña y Francia firman secretamente el acuerdo Sykes-Picot, planeando dividir el Medio Oriente en zonas de control británicas y francesas después de la guerra. Sin saber de este acuerdo, Hussein bin Ali, Sharif de la Meca, lidera a los árabes en una revuelta contra el dominio otomano. En la batalla de la Meca, sus fuerzas toman el control de la ciudad santa. En el frente italiano, las fuerzas austrohúngaras lanzan un ataque sorpresa en Asiago. Las fuerzas italianas ceden. Las tropas austrohúngaras están a punto de abrirse paso hacia el norte de Italia. Ese mes, en el Mar del Norte, la flota de alta mar alemana choca con la gran flota británica en la batalla de Jutlandia. En la única batalla naval importante de la guerra, los británicos sufren pérdidas más pesadas, pero reclaman la victoria, ya que la flota alemana se retira y no volverá a emerger de su base durante el resto de la guerra. Para el verano de 1916, los aliados han planeado grandes ofensivas simultáneas contra las potencias centrales desde el este y oeste. Ahora son más necesarias que nunca para aliviar la presión sobre los franceses en Verdún y los italianos en Asiago. Los rusos lanzan su ataque primero. En el frente oriental, el general Alexei Brusilov ha mantenido cuidadosamente el elemento sorpresa. Sus tropas rompen las líneas enemigas, avanzando en algunos lugares 60 millas y tomando 200.000 prisioneros. Este brillante, aunque costoso ataque ruso logra su objetivo, ya que las potencias centrales se ven obligadas a reubicar tropas de otros frentes para reforzar la línea. En el mar, el crucero británico HMS Hampshire, camino a Rusia, golpea una mina y se hunde frente a la isla de Orkney. Entre los 650 muertos se encuentra el icónico secretario de Estado de Guerra de Gran Bretaña, Lord Kitchener. 3 días después, en el Adriático, el buque de tropas italiano, Príncipe Umberto, es hundido por un submarino alemán. Es el naufragio más mortal de la guerra, con 1.900 vidas perdidas. En el frente occidental, Gran Bretaña y Francia lanzan la ofensiva más importante del verano, la batalla del Somme. Las esperanzas son altas para lograr un avance, pero el primer día es un desastre. Un largo bombardeo de artillería aliada no logra eliminar las defensas alemanas, y oleadas de infantería británica son diezmadas por el fuego de ametralladoras al avanzar hacia tierra de nadie. En cuestión de solo unas horas, los británicos sufren 57.000 bajas, un tercio de ellas mortales. Es el peor día en la historia del ejército británico. Pero se ordenan más ataques, y la batalla continuará durante otros 5 meses. Animada por el avance ruso, Rumanía se une a los aliados. Pero a pesar de un avance inicial exitoso en Transilvania, Rumanía enfrenta rápidamente un contraataque por parte de fuerzas alemanas, búlgaras y austrohúngaras.
La fuerza aliada en Tesalónica intenta apoyar a Rumanía, lanzando su propia ofensiva hacia Monastir. Con las tropas serbias a la cabeza, hay pequeñas ganancias, pero la firme resistencia búlgara evita un avance. En el frente occidental, el general von Falkenhayn finalmente suspende el ataque en Verdún. El ejército francés ha honrado la promesa de su comandante, el general Nivelle. Ils ne passeront pas. No pasarán. Pero la victoria tiene un precio terrible: 365.000 bajas. Los alemanes pierden casi la misma cantidad. Verdún sigue siendo una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Por su derrota en Verdún, Falkenhayn es destituido y los héroes alemanes del frente oriental, von Hindenburg y Ludendorff, toman el mando del occidente. Mientras tanto, la batalla continúa. Cerca del pueblo de Plea, los británicos introducen una nueva arma que esperan rompa el estancamiento de las trincheras. Se llama el tanque. Pero a pesar de algunos pequeños éxitos, los primeros tanques son demasiado pocos en número y propensos a fallas mecánicas como para tener un impacto real. En el frente oriental, la ofensiva de Rusia llega. Las estimaciones de bajas varían ampliamente, pero está claro que ambos lados han sufrido pérdidas catastróficas. Ni el ejército ruso ni el austrohúngaro se recuperan completamente. En el frente italiano, los combates intensos continúan durante el otoño. Las fuerzas italianas realizan asaltos repetidos y costosos contra las posiciones austrohúngaras a lo largo del río. La batalla del Somme llega a su fin. Los aliados han avanzado 16 kilómetros a un costo de 600.000 bajas. Las bajas alemanas son aproximadamente 450.000. Los aliados se tranquilizan a sí mismos diciéndose que es una estrategia ganadora, porque a este ritmo Alemania se quedará primero sin hombres. Mientras tanto, el desastre envuelve a Rumanía. Las potencias militares, las fuerzas humanas sufren un cuarto de millón de bajas. Muere Franz Josef, emperador de Austria desde 1848, y es sucedido por su hijo Karl. En Gran Bretaña, el primer ministro Herbert Asquith es forzado a renunciar y sucedido por David Lloyd George. Mientras que el general Joffre es reemplazado como comandante en jefe francés por el general Nivelle, quien promete la victoria a través de acciones audaces y agresivas. En medio de los acontecimientos, los intentos del presidente estadounidense Woodrow Wilson de mediar un acuerdo de paz no llegan a nada. Ninguno de los bandos está dispuesto a hacer concesiones. Epic History. Muchas gracias por ver el tercer episodio de la Primera Guerra Mundial, año 1916. Nos vemos en otra ocasión.